Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, lunes 27 de julio, en Geopolítica Diaria. Desde el viernes, ni Estados Unidos ni Irán han informado de nuevos ataques directos entre sí, un silencio inesperado tras 13 noches consecutivas de bombardeos. Pero mientras ese frente se detiene, otros dos se activan. En el Mar Rojo los hutíes mantienen un bloqueo naval contra Arabia Saudí, y en el Mar Caspio Ucrania ha golpeado directamente un buque iraní, cruzando por primera vez de forma explícita la guerra de Oriente Medio con la guerra en Ucrania. A eso se suman una oferta de paz inédita a Rusia desde Kazajistán, un pulso comercial cada vez más agrio entre Washington y Brasilia, y el avance de Nicaragua hacia unas elecciones sin oposición. El campo de batalla más vigilado del planeta llevaba casi 2 semanas registrando ataques nocturnos entre las fuerzas estadounidenses e iraníes, después de que la tregua de 60 días alcanzada en junio quedara prácticamente sin efecto por sucesivos intercambios de fuego. Desde el viernes, sin embargo, ninguno de los dos bandos ha reportado nuevos ataques, según confirman de forma independiente varias agencias que cubren la región. La Casa Blanca, a través del embajador ante Naciones Unidas, Mike Waltz, explicó que el presidente Donald Trump está dando espacio a las conversaciones diplomáticas. Pero según información publicada por el Wall Street Journal y el New York Times, y atribuida a fuentes oficiales estadounidenses, la pausa respondería también a la escasez de misiles interceptores del sistema Patriot, con estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales que sitúan las reservas por debajo de las 1000 unidades tras el consumo de más de 1500 misiles desde el inicio de la guerra. El propio Trump rechazó esa versión y aseguró a ese mismo diario que Estados Unidos dispone de más munición que cualquier otro país del mundo. Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghai, negó este lunes que existan negociaciones directas con Washington y precisó que los únicos contactos en curso son con Omán, centrados en la gestión del tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Baghai responsabilizó a Estados Unidos de lo que llamó agresión militar contra Irán y sostuvo que la situación actual no puede llamarse alto el fuego. Mediadores de Qatar y Pakistán trabajan, según fuentes regionales citadas por agencias internacionales, en un acercamiento que permitiría a Irán gestionar el tránsito por Hormuz con menos restricciones para los buques, a cambio de un regreso al acuerdo interino de junio. El tráfico por el estrecho sigue siendo una fracción del habitual, con cientos de petroleros y buques de gas varados en el Golfo Pérsico, y un impacto directo en los precios del petróleo, que cayeron con fuerza tras conocerse la pausa. La guerra se ha cobrado además, según ha confirmado el propio Pentágono, la vida de al menos 4 militares estadounidenses en Jordania e Irak en los últimos días. Los próximos días determinarán si el acercamiento con Omán se traduce en un regreso formal a la tregua de junio, o si las hostilidades directas entre Washington y Teherán se reanudan. Ese mismo tablero energético tiene un segundo frente abierto en el Mar Rojo. Los hutíes yemeníes, alineados con Irán, declararon la semana pasada un bloqueo naval contra Arabia Saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb, en represalia, según su propio comunicado, por un ataque saudí contra el aeropuerto de Saná. El grupo hutí, que controla buena parte del oeste de Yemen desde 2014, ha reivindicado ataques con misiles contra 2 petroleros saudíes y asegura haber obligado a otras 10 embarcaciones a dar media vuelta. Arabia Saudí condenó el bloqueo y afirmó que tomará todas las medidas necesarias para proteger sus buques. Con el estrecho de Hormuz prácticamente cerrado, Bab el-Mandeb se ha convertido en la ruta alternativa para buena parte del crudo saudí, de modo que un cierre efectivo de ambos pasos podría bloquear hasta una cuarta parte del suministro mundial de petróleo y gas, según datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos citados por Al Jazeera. Riad no ha respondido de momento con una escalada militar directa contra los hutíes, y la región observa si opta por esa vía o por canales diplomáticos. La guerra de Oriente Medio y la guerra en Ucrania, que hasta ahora avanzaban por raíles separados, se cruzaron directamente el fin de semana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó el sábado en sus redes que las fuerzas de su país realizaron ataques de largo alcance en el Mar Caspio contra un buque de guerra ruso y contra embarcaciones empleadas, según sus palabras, en el transporte de carga militar vinculada a Irán. Los servicios de seguridad ucranianos precisaron que el buque transportaba material militar entre Irán y Rusia esquivando las sanciones internacionales, y el embajador ucraniano en Israel añadió que el cargamento incluía componentes para la fabricación de misiles y drones, y defendió que ese tipo de buques constituye un objetivo militar legítimo.
La Cancillería iraní, por su parte, sostuvo que se trataba de un buque comercial y que el ataque provocó una explosión que mató a un marinero e hirió a otro, una cifra que no ha sido confirmada de forma independiente. Teherán convocó al encargado de negocios de Ucrania para protestar, calificó el ataque de acto hostil y criminal contrario a la Carta de Naciones Unidas, y el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió a sus homólogos de Rusia y de la Unión Europea de que lo ocurrido no puede quedar sin respuesta. Zelensky, a su vez, acusó a Rusia de compartir con Irán imágenes satelitales de instalaciones militares estadounidenses y del Golfo para facilitar los ataques iraníes, una acusación que ni Moscú ni Teherán han respondido públicamente hasta el momento. En el frente propiamente ruso-ucraniano, el episodio más relevante de los últimos días llegó desde una capital que rara vez se pronuncia en público sobre la guerra. El presidente de Kazajistán, Kasym-Jomart Tokayev, pidió el sábado directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, congelar el conflicto y volver a un formato renovado de las conversaciones celebradas en Estambul en 2022, bajo garantías de las grandes potencias, incluida Rusia. Tokayev llegó a calificar a rusos y ucranianos como pueblos hermanos y afirmó que la naturaleza del conflicto no le resulta del todo clara. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que una congelación no es posible en las circunstancias actuales y que la condición innegociable de Moscú sigue siendo alcanzar sus objetivos. Desde la presidencia de Ucrania, la asesora Daria Zarivna calificó la propuesta de desinformación rusa y rechazó que exista una versión revisada de los acuerdos de Estambul con validez actual. Mientras tanto, los ataques rusos con misiles y drones continuaron durante el fin de semana contra distintas regiones ucranianas, con nuevas víctimas civiles reportadas por autoridades locales, en un patrón que se repite semana tras semana desde el inicio de la invasión. La propuesta kazaja, de momento, no parece tener recorrido inmediato, pero abre una grieta pública dentro del grupo de países que hasta ahora evitaban presionar abiertamente a Moscú. La disputa comercial entre Washington y Brasilia, ajena a los frentes bélicos anteriores pero con consecuencias políticas igual de profundas de cara a las elecciones brasileñas de octubre, sumó ayer domingo un nuevo capítulo. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un artículo de opinión en el diario Washington Post en el que calificó el arancel del 25% impuesto por Estados Unidos a productos brasileños como un error estratégico, motivado, según su interpretación, por intereses políticos más que económicos. Lula concluyó su texto afirmando que nadie derrotará a Brasil con mentiras, y reiteró que su país seguirá dispuesto a negociar, aunque insistió en que el futuro de Brasil compete solo a los brasileños. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había defendido semanas atrás la medida sosteniendo que el gobierno de Lula no ha negociado de buena fe y que el nuevo arancel representa el precio que Brasil debe pagar por priorizar su política interna sobre los acuerdos comerciales. Brasilia, por su parte, activó su ley de reciprocidad comercial y anunció que llevará el caso ante la Organización Mundial del Comercio, mientras el gobierno de Lula vincula la decisión estadounidense con la antesala electoral de octubre y con la familia del expresidente Jair Bolsonaro, a la que acusa de haber alentado las sanciones. Washington no ha respondido públicamente al artículo de Lula hasta el momento. También con un calendario electoral de fondo, aunque en un registro muy distinto, la crisis institucional en Nicaragua sigue profundizándose. Tras el rechazo internacional generado por las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó el 19 de julio que en el país no volverán a celebrarse elecciones, la copresidenta Rosario Murillo anunció el viernes que el gobierno presentará esta semana su propuesta de reforma electoral a los embajadores acreditados en Managua, así como a empresarios e inversionistas. La Unión Europea exigió en un comunicado que Nicaragua celebre elecciones transparentes, inclusivas y creíbles, y denunció lo que calificó de represión sistémica por parte de las autoridades. Uruguay expresó también su preocupación y pidió comicios libres. La Cancillería nicaragüense respondió que su país no es vasallo de nadie y rechazó lo que consideró una injerencia extranjera. Dentro del propio oficialismo sandinista surgieron matices. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, afirmó días después que se habrá elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según explicó, blindará los comicios frente a la injerencia extranjera y frente a quienes calificó de traidores a la patria, una diferencia notable respecto al mensaje inicial de Ortega. La reforma podría someterse a votación en la Asamblea Nacional a inicios de agosto, lo que deja un plazo corto para que la comunidad internacional determine su respuesta.
sin cambios sustanciales que obliguen a un desarrollo completo, pero sin poder darse por cerrados, dos frentes siguen activos. En el mar de China Meridional continúan los roces entre guardacostas chinos y embarcaciones filipinas cerca del arrecife de Scarborough, con Washington respaldando de nuevo a Manila mientras Pekín reitera que la zona es, según su posición, territorio chino desde siempre. Y en la cumbre de la ASEAN tampoco se registraron avances entre el secretario de Estado estadounidense y el canciller ruso sobre el futuro de Ucrania, con las diferencias entre Washington y Moscú intactas. La jornada deja una paradoja evidente. Mientras Washington y Teherán ensayan una tregua frágil que ninguno de los dos quiere llamar por su nombre, Ucrania ha abierto, sin proponérselo, una vía directa de fricción con Irán, justo cuando Teherán advierte que ese ataque no puede quedar sin respuesta. La pregunta que queda pendiente no es si Estados Unidos e Irán reanudarán los bombardeos, sino si será Irán quien decida abrir, desde el Mar Caspio, un frente adicional contra Kiev, y qué efecto tendría esa respuesta sobre una negociación que hoy se sostiene, sobre todo, por su fragilidad. Gracias por acompañarnos un día más. Si este análisis les resulta útil, síganos, denos like y compártanlo con quien también quiera entender lo que de verdad importa en el mundo.